¿Qué ocurrió realmente en las últimas 48 horas de Jason Jiménez? ¿Fue solo un accidente aéreo más en la historia de la aviación colombiana? ¿O estamos frente a una cadena de decisiones silenciosas que empujaron a una estrella al borde del abismo? ¿Qué pasó detrás de cámaras antes del vuelo que jamás llegó a su destino en Paipa? Hoy no venimos a repetir titulares. Hoy vamos a entrar en la zona gris donde se cruzan la fama, la presión, el dinero, la prisa y el destino. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Si te interesan las historias contadas con profundidad, investigación y narrativa cinematográfica, te invito desde ya a darle like, compartir este video y suscribirte. Activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones, y si quieres apoyar este trabajo independiente, puedes usar el botón Super Thanks. Al final del video también te voy a invitar a debatir, porque lo que rodea la muerte de Jason Jiménez no es solo una tragedia, es un rompecabezas que aún incomoda. Jason Jiménez, a comienzos de enero de 2026, no era un artista cualquiera. Era un empresario en plena expansión, un hombre que se movía entre escenarios, inversiones, equipos técnicos y contratos millonarios. Su gira Mi Promesa 2.0 estaba a punto de convertirse en el proyecto más ambicioso de su carrera. Hablamos de fechas encadenadas, logística aérea privada, transporte de instrumentos, personal de confianza y una agenda que apenas dejaba respirar. Desde fuera todo parecía éxito. Desde dentro empezaban a sentirse las grietas. El 8 de enero de 2026, Jason se despertó como cualquier otro día de trabajo. Desayunó con su familia, revisó mensajes, coordinó llamadas, no había gritos, no había drama, pero en los pasillos de su equipo ya circulaban conversaciones que, vistas en retrospectiva, hoy pesan como presagios. Una de ellas era la revisión del Piper Navajo, que usarían para moverse entre Boyacá y Antioquia. No era una inspección de rutina cualquiera. Se hablaba de ajustes, de mantenimiento reciente y de pequeños cambios en la planificación del vuelo. Ese mismo día, Jason participó en una reunión estratégica para el show de Antioquia. Afinaron repertorios, tiempos, imagen, contratos con promotores. Sin embargo, entre una carpeta y otra, apareció un tema que no estaba en el guión artístico: el peso. Equipos de sonido, maletas, instrumentos, regalos, documentos. Todo viajaba con él. Jason no delegaba fácilmente. Le gustaba tener control sobre cada detalle, incluso los que parecían menores. En la aviación, los detalles nunca son menores. Por la tarde, alguien del equipo propuso ajustar la ruta aérea. El punto de concentración pasó a ser el aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa. Para el público eso suena normal. Para pilotos y técnicos no tanto. Paipa está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. El aire es más delgado. Los motores rinden menos. La carrera de despegue se vuelve más crítica. Cambiar un aeropuerto a última hora no es solo mover un pin en el mapa, es modificar toda la ecuación de seguridad. Jason aceptó el cambio casi sin discutirlo, no por descuido, sino por necesidad. El calendario apretaba. La gira no perdona retrasos. Cada hora perdida significaba dinero, contratos en riesgo, compromisos con miles de personas que esperaban verlo en tarima. Esa noche, ya en su habitación, Jason revisó correos hasta tarde. No eran solo mensajes laborales. También había documentos familiares, autorizaciones, papeles que normalmente se tramitan sin urgencia, pero que él quiso dejar listos. El 9 de enero marcó un giro en el ambiente. Quienes estuvieron cerca notaron que Jason hablaba menos. Sonreía, sí, pero era una sonrisa distinta, más mecánica. Se detenía a pensar antes de responder. Revisaba 2 veces su teléfono. Ese día pidió adelantar la organización de ciertos asuntos personales. No era paranoia, era prisa, como si algo invisible estuviera empujándolo.
En medio de esos ajustes apareció una decisión curiosa. Un técnico cercano no viajaría en el avión. Iría por tierra para reducir peso. En el papel era lógico. En la realidad fue una frontera entre la vida y la muerte. Esa persona, sin saberlo, quedó fuera de la historia que estaba a punto de escribirse con fuego. También ese día se confirmó definitivamente Paipa como punto de salida. El cambio fue de último momento. Nadie levantó la voz. Nadie pidió suspender nada. En equipos acostumbrados a moverse rápido, el silencio es peligroso. Se confunde disciplina con conformidad. Jason, mientras tanto, seguía firmando documentos, revisando contratos, organizando su agenda como si quisiera dejar todo en orden. La noche del 9 fue extraña. Jason casi no durmió, revisó fotos viejas en su teléfono, conciertos pequeños, viajes con su familia, escenas de antes de la fama. En mensajes privados habló de lo corta que puede ser la vida cuando se vive a toda velocidad. No eran frases trágicas, eran reflexiones suaves, pero inusuales para alguien que normalmente solo hablaba de escenarios y proyectos. La madrugada del 10 de enero llegó con niebla sobre Paipa. El frío se sentía más pesado. Jason bajó temprano al comedor del hotel. Pidió café sin decir mucho. Agradeció al personal uno por uno, con un apretón de manos más largo de lo normal. No era protocolo, era humanidad. Como si necesitara conectar con algo simple antes de volver al mundo del ruido. Antes de ir al aeropuerto, hizo una parada inesperada en un local pequeño. Compró almojábanas y queso Paipa. Se tomó fotos con personas que lo reconocieron. El equipo miraba el reloj, pero Jason no aceleró. Ese gesto, visto después, parece un intento inconsciente de quedarse un poco más en la normalidad, lejos de cabinas, contratos y turbinas. Mientras tanto, en el aeropuerto, el Piper Navajo era preparado. Combustible, carga, instrumentos. A esa altura, cada kilo cuenta más que en una pista al nivel del mar. La presión atmosférica reduce el rendimiento. El margen de error se hace fino como una hoja de papel. Y aún así, la agenda no permitía retrocesos. Cuando Jason llegó a Paipa, el ambiente ya no era de gira, sino de tensión. Técnicos comentaban pequeñas vibraciones. El motor derecho no sonaba idéntico al izquierdo durante el calentamiento. Nada alarmante para cancelar, pero sí suficiente para incomodar. También había reportes de viento cruzado. En otro contexto, tal vez se habría esperado. En este, se decidió continuar. Dentro del avión no había risas. No había selfies. No había música. Solo cinturones ajustándose y miradas que evitaban cruzarse. Jason guardó su teléfono. Respiró hondo. No era miedo visible. Era concentración absoluta. Y aquí es donde comienza realmente nuestra investigación. Porque lo que ocurrió después no fue una explosión repentina del destino, sino la suma silenciosa de decisiones pequeñas. Cambiar un aeropuerto. Añadir una maleta. No cuestionar un ruido. No frenar la prisa. En este punto dejamos la historia suspendida, justo antes de que las hélices giraran con toda su fuerza. Si esta parte ya te hizo pensar distinto sobre la tragedia de Jason Jiménez, recuerda apoyar el canal con un like, compartir este video y suscribirte. Al final volveremos a hablar y debatir juntos qué fue lo que realmente lo llevó al límite entre el cielo y la tierra. Desde fuera, el 8 de enero de 2026 parecía un día común en la vida de Jason Jiménez. El tipo de jornada que cualquier artista exitoso vive entre reuniones, llamadas, café y planes de gira. Pero cuando uno reconstruye esas horas con lupa, descubre que no eran simples rutinas. Eran las primeras fichas de dominó que empezaban a inclinarse lentamente. Jason pasó la mañana con su familia. Desayunó tranquilo. Bromeó con los suyos. Revisó su agenda como siempre. No había señales visibles de tragedia. Sin embargo, mientras sonreía en la mesa, su teléfono vibraba con mensajes que no tenían nada de cotidianos.
Eran conversaciones técnicas sobre el Piper Navajo, que debía transportarlo en los próximos días. No se hablaba de estética ni de comodidad, sino de mantenimiento, ajustes recientes y pequeños cambios en la planificación del vuelo. El Piper Navajo no es un avión cualquiera, es una aeronave bimotor diseñada para trayectos regionales, eficiente pero extremadamente sensible al peso, al equilibrio y sobre todo, a la altura. En lugares como Paipa, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, el aire es más delgado. Eso significa menos oxígeno para los motores, menos sustentación para las alas y una carrera de despegue más exigente. Cada kilo extra se convierte en un enemigo invisible. Ese mismo día, Jason se reunió con su equipo creativo para ultimar detalles del show en Antioquia. Mi promesa 2.0 no era solo una gira. Era una operación empresarial. Luces, sonido, contratos, logística, transporte, imagen. Mientras se hablaba de canciones y tiempos de escenario, en otra capa de la conversación aparecía el tema que nadie quería dramatizar. ¿Cuánto iba a viajar realmente en el avión? Instrumentos musicales, equipos técnicos, maletas personales, documentos, regalos, objetos de producción. Jason tenía una costumbre peligrosa. No le gustaba dejar cosas atrás. Prefería cargar con todo antes que depender de envíos posteriores. En tierra, eso es comodidad. En el aire, eso es una variable crítica. Por la tarde del 8, alguien propuso modificar el punto de salida del vuelo. El plan original era distinto, pero por razones de agenda, se eligió el aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa. La decisión se tomó rápido, casi sin debate. Y ahí empieza uno de los grandes errores humanos, cuando la prisa reemplaza a la reflexión. Paipa no es un aeropuerto sencillo. Está rodeado de terreno irregular, cambios de viento, densidad de aire baja. Para un avión como el Piper Navajo, despegar allí no es imposible, pero sí exige condiciones casi perfectas. Peso controlado, motores al 100%, clima estable y, sobre todo, margen de error. Ese margen, poco a poco, se estaba reduciendo. Jason aceptó el cambio sin discutir. No porque ignorara el riesgo, sino porque el calendario no dejaba espacio para dudas. La gira mandaba. Los contratos apretaban. Miles de personas esperaban. En el mundo del espectáculo, cancelar es perder credibilidad. Y Jason vivía de cumplir. Esa noche del 8 de enero, mientras el equipo descansaba, Jason siguió trabajando. Revisó correos, documentos, autorizaciones familiares, papeles que normalmente no requieren urgencia. Los quiso dejar listos. No era miedo, era una necesidad silenciosa de orden. El 9 de enero amaneció distinto. No por el clima, sino por el ambiente. Jason estaba más callado. Quienes lo conocían notaron que ya no hablaba con la misma ligereza. Respondía corto, miraba el teléfono más de lo habitual. Se quedaba pensando unos segundos antes de tomar decisiones. Ese día empezó a mover asuntos personales con una velocidad extraña. Firmó documentos, dejó instrucciones, adelantó trámites familiares. Para un artista en gira, eso no es común. Normalmente todo se deja para después del tour. Jason, en cambio, parecía querer cerrar círculos. En paralelo, el tema del avión volvió a la mesa. Se revisó la lista de pasajeros. Se revisó la carga. Se revisó el combustible. Y apareció una decisión que hoy suena brutal. Un técnico cercano viajaría por carretera para reducir peso en la aeronave. En el momento fue una simple optimización. En la historia real fue una línea entre vivir y morir. Ese técnico se salvó no por intuición, sino por matemáticas. Menos kilos significaban más margen, pero también significaban admitir que el avión ya estaba cerca de su límite. También el 9 se confirmó definitivamente Paipa como punto de salida. No hubo discusión larga, no hubo comité de riesgo, hubo agenda, y la agenda ganó.
Jason seguía comportándose con una mezcla rara de normalidad y profundidad. Sonreía, pero no se distraía. Cumplía, pero pensaba. Como si entendiera sin decirlo que algo no estaba del todo alineado. Esa noche casi no durmió. Revisó fotos viejas, conciertos pequeños, viajes con su familia antes de la fama, escenas donde no había escenarios gigantes ni contratos millonarios. Envió mensajes hablando de lo frágil que es la vida cuando se vive rápido. No eran despedidas, pero tampoco eran marketing. El 10 de enero comenzó con niebla. Paipa amaneció fría, húmeda, silenciosa. Jason bajó temprano al comedor del hotel. Pidió café. No hablaba mucho. Agradeció uno por uno a los empleados con un apretón de manos largo. No era formalidad, era emoción contenida. Antes de ir al aeropuerto, hizo algo que rompió la rutina. Se detuvo en un local pequeño. Compró almojábanas y queso Paipa. Se tomó fotos con gente del pueblo. El equipo miraba el reloj. Jason no corría. Parecía querer quedarse un minuto más lejos de turbinas y horarios. Mientras tanto, en el aeropuerto, el Piper Navajo recibía combustible y carga. Cada maleta entraba como un argumento más contra la física. A más de 2.500 metros de altura, el avión no despega igual que en la costa. La densidad del aire es menor. Los motores empujan menos. Las alas sostienen menos. Todo se vuelve más frágil. Jason llegó a Paipa con el ambiente ya tenso. Técnicos notaron vibraciones leves en el motor derecho durante el calentamiento. Nada escandaloso, pero sí distinto. También había reportes de viento cruzado. En otro contexto se habría esperado. Aquí la gira no dejaba margen. Dentro del avión no había música ni bromas. Había silencio. Cinturones ajustándose. Miradas bajas. Jason guardó su teléfono y respiró hondo. Una hora antes del despegue, el Piper Navajo estaba operando cerca de su límite para esa altura. Eso significa menos capacidad de reacción ante cualquier fallo. Cualquier error se multiplica. Cuando las hélices empezaron a girar, el avión luchó contra el aire delgado de Paipa. La carrera fue larga, el ascenso pesado. Y segundos después de dejar la pista, el motor derecho falló. No hubo Mayday. No hubo tiempo. No hubo corrección suficiente. La aeronave perdió sustentación y cayó hacia la zona rural de Romita. Después del impacto llegó la segunda tragedia: las preguntas. La primera contradicción fue el peso. La investigación preliminar mostró que el avión llevaba más carga de la declarada. Maletas, equipos, objetos añadidos a última hora. Eso reduce drásticamente el margen de seguridad. La segunda fue el silencio del radio. No hubo señal de emergencia. Eso sugiere no solo un fallo de motor, sino posible pérdida eléctrica o colapso de sistemas. La tercera fue el mantenimiento. Un componente del sistema de combustible había sido cambiado poco antes. Con el tiempo aparecieron indicios de fatiga prematura. Sin embargo, los reportes iniciales apuntaron rápido al piloto, dejando en segundo plano la posibilidad de negligencia técnica. Y aquí nace la pregunta incómoda: ¿murió Jason Jiménez por mala suerte, o por una cadena de decisiones humanas que nadie quiso detener? Porque las tragedias raramente empiezan en el cielo. Empiezan en oficinas, reuniones, prisas, silencios y pequeños "no pasa nada", que acumulados terminan siendo todo. Esta historia no habla solo de un avión. Habla de cómo el éxito, la presión y la velocidad pueden empujar incluso a una estrella a cruzar una frontera invisible entre control y caos. La mañana del 10 de enero en Paipa no parecía el inicio de una tragedia, sino de una jornada más dentro de una gira exigente. El cielo estaba cubierto por una neblina suave que no alarmaba a simple vista, pero que escondía una realidad técnica más compleja. A esa altura, cada cambio de viento y cada variación de temperatura se traducen en números que pueden decidir si un avión vuela o no. Jason Jiménez llegó al aeropuerto Juan José Rondón con paso firme,
aunque por dentro el ambiente era distinto al de otros viajes. No había risas exageradas ni conversaciones triviales. El grupo se movía con una concentración casi quirúrgica. Cada uno sabía que el tiempo apremiaba. Mientras los pasajeros se organizaban, los técnicos rodeaban el Piper Navajo. Desde lejos parecía una aeronave robusta, confiable, diseñada para cumplir trayectos cortos con eficiencia. Pero la aviación no se basa en apariencias, sino en equilibrio, potencia y márgenes de seguridad. Y ese día, los márgenes eran estrechos. El combustible comenzó a cargarse. Las maletas se alinearon una por una. Los instrumentos musicales, envueltos con cuidado, entraban en la bodega. Cada objeto parecía insignificante, pero en conjunto empujaban la balanza hacia una frontera peligrosa. En aeropuertos a nivel del mar, el error puede perdonarse. En Paipa, no. Un técnico observó el motor derecho durante el calentamiento. La aguja no era inestable de forma dramática, pero vibraba distinto. Un sonido apenas perceptible, como una respiración irregular. En aviación, ese tipo de señales no siempre obliga a cancelar, pero sí a replantear. El problema es que replantear cuesta tiempo, dinero y explicaciones. Jason se mantenía cerca, sin intervenir demasiado. Había aprendido a confiar en su equipo, pero también a asumir que cada decisión se tomaba bajo presión. Revisó por última vez su teléfono, no publicó nada, no hizo llamadas. Guardó el aparato como quien cierra una puerta mental antes de subir a otro mundo. El viento cruzado empezó a sentirse. No era una tormenta, pero sí una corriente que obligaba a corregir la trayectoria incluso antes del despegue. Los pilotos intercambiaron miradas breves. Nada de pánico, solo cálculo. Cuando los pasajeros subieron, el silencio volvió a ocupar la cabina. Los cinturones se ajustaron. Nadie pidió música. Nadie sacó cámaras. Jason miraba al frente, con los hombros rectos, respirando despacio. En la cabina, los pilotos revisaban listas, potencia, mezcla, instrumentos, presión. Todo parecía dentro de parámetros. Pero esos parámetros ya estaban muy cerca del límite permitido para esa pista y esa altura. El Piper Navajo rodó hasta el punto de partida. Las hélices comenzaron a girar más rápido. El sonido llenó el aire frío de Paipa. Aceleración. La pista pasaba bajo el fuselaje con una lentitud inquietante. El avión necesitaba más metros de lo habitual para despegar. No porque estuviera mal, sino porque el aire era delgado y el peso alto. La física no negocia. Finalmente, las ruedas dejaron el suelo. El Piper se elevó con esfuerzo, como si cada metro ganado fuera una discusión con la gravedad. Y entonces ocurrió. Apenas segundos después del despegue, el motor derecho perdió potencia. No fue una explosión. Fue un apagado súbito, como si alguien hubiera cortado una arteria invisible. El empuje se volvió asimétrico. El avión comenzó a inclinarse. En condiciones normales, un bimotor puede seguir volando con un solo motor, pero no a cualquier peso, no a cualquier altura, no con cualquier margen. En Paipa, con la carga que llevaba y el aire poco denso, la capacidad de corrección se redujo a segundos. No hubo tiempo para Mayday. No hubo tiempo para maniobras largas. El Piper intentó sostenerse, pero la sustentación no alcanzó. La nariz perdió estabilidad y la aeronave empezó a descender sin control real. Desde tierra, algunos testigos vieron cómo el avión se inclinaba extrañamente, como si buscara una salida que ya no existía. El impacto ocurrió en la zona rural de Romita. No fue inmediato silencio. Fue polvo, metal, fuego y después una quietud imposible de describir. Con el choque no solo terminó un vuelo, terminó una cadena de decisiones que se había construido durante días. Horas después, comenzó la segunda parte de la historia, la investigación. Los primeros informes hablaron de falla técnica. Una frase cómoda, ambigua, sin responsables claros. Pero al analizar los datos con más calma,
aparecieron las grietas. La primera fue el peso real del avión. La lista oficial no coincidía con lo que había dentro. Equipos añadidos a última hora, maletas extras, instrumentos no registrados. Todo eso cambia el centro de gravedad y reduce la capacidad de reacción tras un fallo. En palabras simples, el avión no solo estaba cargado de más. La segunda grieta fue el equilibrio. No se trataba solo de kilos, sino de cómo estaban distribuidos. Un mal reparto convierte una emergencia manejable en una caída inevitable. La tercera grieta fue el silencio de la radio. En accidentes a baja altura suele haber al menos un intento de comunicación. Aquí no lo hubo. Eso sugiere pérdida eléctrica repentina o una falla que absorbió toda la atención de la cabina en segundos. Luego apareció el tema más delicado, el mantenimiento. Días antes se había cambiado un componente del sistema de combustible del motor derecho. En teoría, una mejora. En práctica, una pieza que, según peritajes posteriores, mostró signos de fatiga prematura. No era visible a simple vista, pero bajo exigencia máxima pudo colapsar. Si eso ocurrió justo después del despegue, la combinación fue letal: peso alto, aire delgado, potencia reducida y casi ningún margen de recuperación. Sin embargo, los comunicados iniciales apuntaron rápido al factor humano, al piloto, a una supuesta mala maniobra. Es la narrativa más fácil, personalizar la culpa. Pero la aviación rara vez se explica con una sola causa. Es un sistema de capas. Cuando todas fallan al mismo tiempo, ocurre lo irreversible. Aquí las capas fueron claras. Presión de agenda, cambio de aeropuerto, carga excesiva, clima de altura, vibración previa, componente nuevo, silencio operacional. No fue una decisión, fueron muchas. No fue un error, fueron pequeñas omisiones. Jason Jiménez no subió a un avión condenado por el destino, sino a un avión empujado al límite por la suma de rutinas, prisas y confianza acumulada. En Romita no cayó solo una aeronave. Cayó la ilusión de que todo puede resolverse con experiencia y buena voluntad. La investigación sigue dejando preguntas abiertas. ¿Se pudo haber detenido el vuelo? ¿Alguien sintió que algo no estaba bien y no lo dijo? ¿Pesó más la gira que la seguridad? ¿Fue realmente solo un fallo mecánico aislado? Porque cuando se observan las últimas horas de Jason, no se ve a un hombre buscando el peligro, sino a un hombre atrapado en una maquinaria de éxito que no sabe frenar. Y ahí está el verdadero núcleo de esta historia. No en el impacto, sino en todo lo que ocurrió antes de que las ruedas tocaran el cielo por última vez. Cuando el polvo se asentó en Romita y las sirenas comenzaron a dominar el silencio del campo, no solo había terminado un vuelo, había terminado una narrativa pública cómoda, porque decir que Jason Jiménez murió en un simple accidente es fácil, demasiado fácil. La verdadera pregunta no es cómo cayó el avión, sino por qué nadie lo detuvo antes de despegar. Si se observa la historia completa, desde el 8 de enero hasta la mañana del 10, aparece un patrón inquietante. No existe un solo momento donde alguien decida conscientemente el desastre. Lo que existe es una cadena de pequeñas decisiones que, unidas, construyen una trampa perfecta. Jason estaba en el punto más alto de su carrera: empresario, artista, figura pública, jefe de un equipo que dependía de él. La gira, Mi Promesa 2.0, no era solo música, era contratos, reputación, expectativas, dinero, imagen. En ese contexto, cancelar un vuelo no es un gesto técnico, es un golpe económico y simbólico. Y eso pesa más de lo que muchos quieren admitir. Por eso el cambio de aeropuerto no se discutió, por eso la carga se fue acumulando. Por eso un ruido se volvió normal. Por eso el clima fue aceptable. Por eso el mantenimiento reciente se asumió como garantía, no como incógnita. Y por eso nadie levantó la mano para decir basta. La aviación moderna se basa en capas de seguridad. Si una falla,
otra la compensa. Si otra falla, una tercera protege. Pero cuando la presión, la prisa y la confianza rompen todas las capas al mismo tiempo, el sistema deja de ser seguro, se vuelve frágil. En el caso de Jason Jiménez, las capas que se rompieron fueron humanas antes que técnicas. La cultura del cumplimiento. La idea de que el show siempre debe continuar. La creencia de que la experiencia puede vencer a la física. El Piper Navajo no era un avión maldito. Era una máquina llevada demasiado cerca de su frontera. Y la frontera, en aviación, no perdona. También está la dimensión emocional. Jason no era un pasajero cualquiera. Era el centro de una operación que giraba alrededor de él. Cuando él decía avanzar, todo avanzaba. Cuando él no dudaba, nadie dudaba. Su propio liderazgo, que tantas veces le había dado éxito, esa vez se convirtió en una fuerza que empujó sin frenos. Las señales estuvieron ahí. El cambio de planes, la reorganización personal, los mensajes introspectivos, la noche sin dormir. Los gestos de despedida disfrazados de cortesía no significan que Jason supiera que iba a morir, pero sí muestran que algo dentro de él percibía que estaba caminando sobre terreno inestable. Después del impacto, la narrativa oficial buscó rapidez, señalar al piloto, cerrar el caso, tranquilizar al público. Es comprensible, pero no es suficiente, porque cuando se reduce todo a un solo error, se ocultan los demás. Aquí no hablamos solo de una hélice que dejó de girar. Hablamos de una industria que normaliza la prisa, de equipos que confunden disciplina con silencio, de artistas que cargan con más de lo que cualquier persona debería cargar. Jason Jiménez no murió únicamente en Romita. Empezó a morir en cada reunión donde no se cuestionó una decisión, en cada maleta extra, en cada no pasa nada, en cada minuto donde la agenda valió más que el margen de seguridad. Por eso esta historia no es solo sobre él, es sobre cómo el éxito puede volverse peligroso cuando no sabe detenerse. Y ahora la pregunta queda abierta para ustedes. ¿Qué fue lo que realmente mató a Jason Jiménez? ¿La mala suerte? ¿Una falla mecánica aislada? ¿O la suma silenciosa de errores humanos que nadie quiso frenar? Los leo en los comentarios. Quiero saber qué piensan. ¿Qué teorías tienen? ¿Qué detalles les parecen más inquietantes? Si este tipo de investigación narrativa te aporta algo más que titulares rápidos, te invito a apoyar el canal. Dale like al video, compártelo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. También puedes usar el botón Super Thanks si quieres que sigamos profundizando en casos que muchos prefieren no mirar. Aquí no contamos tragedias por morbo, las contamos para entenderlas. Porque a veces, comprender una caída es la única forma de evitar la próxima.